Vamos a dar inicio a la sesión de este seminario que le hemos puesto Tejiendo Cuidados con Perspectiva de Género, Historia y Sentidos del Servicio de Psicogénere de la UAB. Esta sesión está pensada dentro del marco del proyecto Tejiendo Solidaridades, Estrategias Feministas contra las Violencias Machistas en Ámbitos Universitarios de México y Cataluña, que ha sido financiado por el Institut Català de la Pau y que pues justo esto, ¿no? Busca generar puentes de aprendizajes a partir de sobre todo de las resistencias que se generan en las universidades mexicanas y catalanas y pues llevamos un proceso de más de un año, ¿no? Desde que fuimos empezando a fraguar este puente de diálogo entre las colegas de un lado y del otro lado del charco. Y justamente pues esto, ¿no? Para ir viendo cuáles son las estrategias que se van generando. El proyecto tiene varias fases, o sea, ha habido como distintos recogidas de datos de grupos de discusión, entrevistas grupales. Se está generando también un grupo motor eh, a través de materiales que se están creando con las estudiantes que está dinamizando Aloe aquí Cubero, ¿no? Y también hemos ido organizando distintas sesiones de seminario en universidades catalanas y particularmente en la UNAM. Y también en la UTLAP en Puebla y en Hidalgo en la UAH. Entonces, la idea es como de estos seminarios es generar este espacio con la comunidad que originalmente lo habíamos pensado como las colegas de la Facultad de Psicología de la UNAM, hacerlo mucho con las estudiantes, pero en realidad en cada universidad ha ido tomando formas diferentes y estamos súper contentas de tener esta sesión que terminó siendo de alguna manera virtual por algunas razones que tienen que ver con la necesidad nuestra también de que las colegas de México también pudieran participar de alguna manera aquí, ¿no? Entonces, pues este es el marco y estamos muy contentas de contar con Arantxa Sabanés, psicóloga general sanitaria con perspectiva de género y antigua responsable de la clínica de la unidad de psicogénero de la UAB, pero además también la acompaña Margot Pujal, ¿no? Profesora del Departamento de Psicología Social durante muchos años y que también ha estado en el inicio, ¿no? de este survey de psicogénero. Entonces yo sin más preámbulo, lo que haré es darle la palabra a Arantxa y a Margot, como lo queráis hacer, y creo que teníais una presentación y pues, tenemos muchas ganas de escucharos. Bueno, gracias, Alejandra. Bueno, agradeceros a todos y a todas haberme invitado a este seminario. Y bueno, la idea era poderos transmitir cómo ha sido esta vivencia durante 8 años como psicóloga del servicio psicogénero en la Universidad Autónoma de aquí de Barcelona. Entonces os comentaba, ¿no? A las compañeras que, bueno, que la idea era poder aportar sobre todo cómo se inició, cómo ha ido creciendo este servicio, dónde hemos podido llegar y espero que entre todas podamos acabar concluyendo en que, bueno, también qué límites, ¿no? O qué deficiencias ha tenido, ¿no? El servicio y hacia dónde, ¿no? Se puede dirigir, ¿eh? Quizás es un camino que yo no seguiré, pero espero que vosotras sí que podáis contribuir a que esto mejore, evidentemente, ¿eh? Os he compartido una presentación más que nada porque quería poder transmitiros todo lo que hemos llegado a crear en el servicio. No quería olvidarme de nada. Os la comparto. A ver si se ve correctamente. Vale, de acuerdo. Vale, bien, ¿verdad? Lo veis bien, ¿eh? Sí. Vamos aquí, de acuerdo. Y como decía Alejandra, contamos con la colaboración de la doctora Margot Pujal, que le he pedido que también, pues, sobre todo me ayude a explicar los inicios. Yo me incorporé en el servicio en el 2017, el servicio ya se había creado y llegué en un momento en el que se hacía necesaria reforzar la parte asistencial. La parte de atención psicológica, a la comunidad universitaria. Entonces, yo me gustaría darle la palabra a Margot para que un poco nos explique, ¿no? Cómo surgió, porque además sé que surgió de una necesidad muy, ¿no? En ese momento muy concreta. ¿Eh? Margot, ¿nos explicas un poco Vale. cómo fue?
el inicio. Hola, también agradeceros y bueno, agradeceros que se haga este acto. A nosotros también nos sirve como, bueno, cambio de etapa o cierre. Tenemos todavía un interrogante ahí, pero bueno, ya lo hablaremos. Y bueno, yo no tenía que estar, estoy pensando un poco, improvisando. No he podido ir a los archivos, pero bueno, las cosas significativas y la experiencia significativa se queda, entonces seguro que me acuerdo de lo importante. Entonces os explico un poco, a ver, al inicio, esto surge, podríamos decir, de dos, de la contingencia y la necesidad y de dos necesidades, una que viene de arriba y una que viene de abajo, ¿vale? O sea, yo en mi grupo de investigación que trabajaba en esa época género y salud de Subjectan, pues hay un nuevo equipo de rectorado, me llama la vicerrectora, la que está encargada de estudiantado, y me dice que se necesita hacer algo urgente porque ha habido un caso muy grave de violencia machista entre estudiantes y que pues, no puede volver a pasar, entre otras cosas, porque la universidad tiene responsabilidad, ¿cómo se llama? Responsabilidad, bueno, tiene responsabilidad Penal, en eso, ¿eh? penal o legal. Bueno, sí, tiene otro nombre, pero ahora. Crítica. Ujú. Vale. Entonces, hay esa parte y entonces hay otra, estas serían las necesidades de abajo, ¿no? Es un caso de dos estudiantes que tienen alguna relación y ella, pues es de manual, lo típico, ella lo deja al cabo de poco tiempo. Es una estudiante que hace becada, que hace física y matemáticas, es importante esto, y entonces él la va acosando durante todo un año y ella en esta época va al Observatorio de la Igualdad de la época, pero no identifica, no en ese momento no había atención y bueno, queda como, o sea, no vuelve, va al servicio de salud de la universidad y tampoco identifican que sea violencia de género, lo tratan como una cuestión pues de sufrimiento psíquico, ansiedad, etcétera. Y también va a una unidad de crisis que hay de primeros auxilios y tampoco identifican que sea violencia machista. Entonces, al cabo de un año, pues hay un intento de asesinato en la que ella acaba con bastante mal herida. Hay una denuncia, él va a la cárcel, la universidad se encarga de proporcionar acompañamiento psicoterapéutico, lo paga durante bastante tiempo, pero la verdad es que pierde la beca porque era una persona becada y al final pierde la beca porque eso afecta a su rent- rendibilidad académica y entonces pues lo que ocurre es que al final no puede acabar la carrera, aunque tenga acompañamiento psicológico, o sea que el impacto en su vida es total y lo va a cambiar muchísimo porque bueno, necesitaba beca para estudiar. Pero también hay otro elemento que está al inicio, que es más contingente, y es que el nuevo equipo de rectoral se encuentra con que una persona, bueno, en este caso María Mena, que es con quien empezamos el servicio, o sea, estaba trabajando en la universidad, cierran su servicio, ella queda fuera de la universidad y entonces lo que ocurre es que ella denuncia un despido improcedente y gana el juicio y entonces le dicen, ¿quieres cobrar o quieres volver a la universidad? Ella decide volver a la universidad. Entonces coincide esto que pasa como una necesidad de la comunidad de violencia machista con que tiene una persona que tienen que colocar en algún sitio porque donde trabajaba no existía, ya no existe el servicio. ¿Qué hubiera pasado si pasa lo primero y no hay una persona que pueda trabajar ahí? Pues no lo sabremos, pero en todo caso las dos cosas son dos necesidades, una que viene más de arriba, de la institución, tiene que colocar a alguien y otra que viene más de abajo, ¿no? Entonces, en este sentido, pues yo siempre me he quedado con el interrogante de qué hubiera pasado si no hubiera habido la otra necesidad. Entonces,
Bueno, el encargo es pues hacer algo, fue muy general y entonces fuimos viendo. ¿Qué hicimos desde el año 2013 hasta el 2017 con María Mena? Lo que hicimos fue tres cosas. Uno, talleres sobre género y salud, sobre género y psicología y subjetividad y sobre género y violencias. Y eran talleres para estudiantes de todas las titulaciones de la autónoma que servían como créditos de libre elección. Entonces diseñamos estos talleres, los hacíamos y junto a esto hacíamos también sensibilización un poco ayudando un poco al observatorio y a partir de aquí fue saliendo algunas personas que se conectaron con sus malestares y nos venían a ver y apareció un poco la necesidad un poco de acogerlas y bueno, y de empezar a hacer un poco de acompañamiento. María Mena y yo éramos las dos académicas y éramos también activistas feministas. Ella se estaba formando también como psicoterapeuta para trasladarlo a la terapia y entonces a partir de ahí, pues predominaban los talleres, predominaba después la sensibilización y después la acogida. Y esto hasta el año 2017, que fue creciendo un poco el hecho de que vinieran chicas, sobre todo, que tenían problemas de relaciones abusivas de género, violencias, etcétera. Entonces María en el 2017 decide pues hacer un cambio, pide una excedencia y el nuevo rectorado pues siente que hay una necesidad específica de acompañamiento psicoterapéutico. Y entonces es cuando pues se saca un poco bueno, un perfil profesional, hago una selección y aquí es cuando aparece Arantxa, porque yo estaba de responsable académica. Arantxa ha sido la responsable psicoterapeuta, ¿no? del servicio. Entonces, bueno, esta es una segunda etapa que va desde el 2017 hasta el 2025. En esta etapa, los talleres desaparecen porque se centralizan al servicio, al Observatorio por la Igualdad de la Universidad. Nos dicen que ya no podemos hacer porque la formación la harán ellos y la sensibilización, pues más o menos también, ¿vale? Entonces está ya muy centralizado en el acompañamiento psicoterapéutico, en la derivación y en el asesoramiento, que es un poco lo que hará sobre todo Arantxa, o haremos las dos a partir del 2017 hasta ahora. Eh, bueno, por mi parte, básicamente el inicio ha sido este. Era mi parte de activismo académico, una de mis partes, porque ya sabemos que la universidad es tan absorbente y tan invasiva que te deja poco tiempo para el activismo fuera de la universidad. Y entonces, bueno, o sea, es un servicio en el que estoy contenta, pero claro, o sea, ha sido un poco con pocos recursos, ¿no? Tanto de horas, porque ha sido un servicio pequeño, de 5 horas de atención gratuita a la semana, en las que estaba Arantxa. También hemos participado en la comisión técnica del protocolo, cuando Arantxa no atendía a la persona que había denunciado en la universidad, podía ser la persona que estaba en la comisión técnica durante unos años. Cuando atendía no, tenía que ser otra persona. ¿Y qué más? Bueno, básicamente es esto. O sea, la primera fase se formalizó a través de un servicio de la facultad que se llamaba SIPEP y que, bueno, tenía alguna otra unidad como la unidad de crisis, como de atención en primeros auxilios en la universidad, pero era privado. Y la segunda fase a partir de nosotras, o sea, del servicio de psicogénere, se empezó a crear el SPL, que es servicios ¿cómo se traduce? El micro, Arantxa, Psicología y logopedia, servicio de servicios psicología y de logopedia. psicología y logopedia,
pero que eran servicios privados, ¿vale? En la universidad, con lo cual nosotros estábamos allí, pero estábamos sin estar, porque nosotros somos un servicio de la unidad y Psicogénere, a partir del tercer, si no me equivoco, del tercer plan de igualdad, está ya dentro del protocolo contra el acoso y de la universidad, y está dentro también del circuito que se creó, que no sé si Arantxa, me imagino que hablará un poquito del circuito dentro de la universidad que se creó para cuando hay situaciones de violencia o denuncias, y ya está. Y ahora, pues como a partir de la LOSU se han integrado distintos servicios en un único servicio que se llama, bueno, la LOSU le llama Unidad de Igualdad y Diversidad. Digamos que Psicogénere tenía que ir a esta unidad, ¿no? Igual que las otras que están en el circuito, igual que la unidad que trabaja diversidad funcional, etcétera. Con lo cual, bueno, pues está habiendo toda una reorganización que tardará tiempo porque hay como muchas funciones asignadas al nuevo servicio y pocos recursos. Y en esta reorganización, pues no hemos podido conseguir que Arantxa, yo porque ya estoy en un cambio en mi situación de la universidad, pero que Arantxa, lo lógico era que continuara ella haciendo esta asistencia dentro del nuevo servicio, pero bueno, como la universidad tiene un poco una cola de precariedades, entre otras cosas o otros intereses, estoy siendo un poco crítica, ¿eh? Porque estamos un poco enfadadas. Pues de alguna forma pues han mm, decidido recursos humanos, sindicatos, que pues hay alguien de psicología que tenía un contrato a medio tiempo y que llevaba 20 años, Arantxa lleva 9, pues que pasaba a ese servicio. Entonces, esto acaba de pasar ahora, en el mes de mayo, y bueno, tampoco tenemos del todo claro, o no nos han explicado bien si, eh, si el tema de el acompañamiento, el asesoramiento y el trabajo psicoterapéutico va a ser igual de largo y extenso que era hasta ahora, ¿vale? No lo sabemos, supongo que lo veremos en el El futuro. tiempo, con el Y, tiempo. y yo pues lo dejo aquí, ¿vale? Un poco es el contexto, y Arantxa explicará más la parte de la atención, los casos y, bueno, un poco y sus vivencias. Gracias, Margot. Era importante hacer esta introducción, ¿no? Para que nos situáramos cómo se inició todo, ¿no? Que decíamos, sí, de quizás la necesidad que se detectó fue eso, que faltaba algún servicio de atención psicológica con perspectiva de género que pudiera detectar estos casos, que no se hiciera una mala praxis, ¿no? Que pudieran ser atendidos como eran debidos y derivados a los servicios especializados. Pero además yo creo que con el tiempo también se han podido generar otros recursos para atender, por ejemplo, pues la afectación en el ámbito académico, ¿no? De las víctimas de violencias de género, que también tenían que cubrirse, ¿no? Entonces, en esta época, en el 2017, fue cuando aparecí yo, cuando Margot me entrevistó y me contrató. Yo no procedo del ámbito académico como vosotras, pero sí que sí del ámbito más asistencial, desde una perspectiva más clínica, pero sí que había trabajado en otros servicios públicos de atención psicológica a mujeres víctimas de violencia de género, sobre todo en el ámbito de la pareja. Y un Solo un momento, Arantxa, perdona que te interrumpa, que es importante decirlo porque, o sea, es un poco la realidad que conocemos. No hace tantos años y tampoco creo que haya cambiado mucho, pero yo me encontré con 50 currículums y muy poco de psicología, de psicólogas, y muy pocos tenían formación en género y en perspectiva de género. O sea, había, si recuerdo, 5, 4, 5, ¿vale? Esto también es un problema grave que tenemos, que existía y que sigue existiendo.
Sí, cierto. Además, lo hemos comentado, Margot, más de una vez. Esta formación, además, yo la hice posteriormente, ¿no? O sea, con un poco en función de los servicios de los que fui trabajando y las necesidades que me fui encontrando. ¿Eh? Y entonces, un poco la necesidad, bueno, lo que se quería crear, era esto, ¿no? Un servicio de acogida, a personas que habían vivido o estaban viviendo o habían vivido violencias de género, para poder ser derivadas a otros servicios. Evidentemente, como decía Margot, un servicio de 5 horas de atención psicológica para toda la comunidad universitaria, evidentemente es muy limitado, ¿eh? Entonces nos teníamos que limitar a ser un servicio de acogida, poder detectar las necesidades, cubrirlas con los servicios, ¿no? que tenemos dentro de la universidad, en este caso la Universidad Autónoma, y derivarlos a servicios especializados para que pudieran seguir, ¿no? su camino de recuperación. Lo que decíamos, también era un servicio el que queríamos atender era también a personas cercanas, a compañeros, amigos, a familiares, que necesitaban también quizás ser guiados o ser orientados, ¿no? en los recursos y también en cómo atender, ¿no? o ayudar o acompañar a estas personas víctimas de violencias de género. Además, este seguimiento psicológico, y evaluar la atención ofrecida, ¿no? Lo que hemos querido siempre con el servicio psicogénero ha sido no revictimizar. Nos encontrábamos muchas víctimas de violencia de género que caían en el peregrinaje de servicios. Aún estamos en una situación en la que los servicios son insuficientes, hay listas de espera, no hay un seguimiento en la periodicidad adecuada. Entonces, partiendo de que además, ¿no? Hay una dificultad para identificar las necesidades propias, esto hacía que a lo mejor llegaran víctimas de violencia que habían acudido a más de un servicio, pero no habían dado con el servicio adecuado. Evidentemente, muchas estudiantes que se dirigían al servicio atraídas por el nombre, ¿no? Sabían que algo tenía que ver con el género, pero ya sabéis que con la población joven la dificultad para identificar, ¿no? o identificarse como víctimas de violencia de género es uno de los problemas, a la hora de atender estos casos, ¿no? Entonces acudían al servicio sin saber bien cuáles eran su situación o sus necesidades. Pero además también queríamos establecer estos protocolos de derivación que fueran más ágiles, que estas víctimas de violencia no tuvieran que explicar incesantemente a otros servicios cuál había sido su situación, que hubiera una profesional que derivara estos casos de manera más ágil y evitar que se perdieran casos, porque esto ocurre, ¿no? Si luego no se hace un seguimiento, es posible que la persona no acabe acudiendo al servicio donde se ha derivado. Entonces nace psicogénero como decía Margot, en una nueva unidad, en el SPL, el Servicio de Psicología y Logopedia. Como decía Margot, creo que una de las dificultades que hemos podido tener, ¿no? es que hemos sido como un poquito una seta en un servicio, ¿no? de atención psicológica privada. Entonces, bueno, había muchas estudiantes que no sabían bien, confundían, ¿no? hasta que pudieron conocer bien el servicio, no sabían si era un servicio público, si era un servicio privado, ¿no? Esto dificultaba también la coordinación con lo que era el observatorio entonces para la igualdad, estar ubicados también en la Facultad de Psicología, y no donde estaba el observatorio. Y queríamos ofrecer esto, sobre todo el tema de la acogida. Sabíamos que seguramente era la primera puerta de acceso para estas personas, sobre todo mujeres, ya veremos, víctimas de violencias de género, y queríamos que se pudieran sentir acogidas, que pudieran tener un espacio para detectar sus necesidades. Sobre todo esta perspectiva psicológica especializada en género, y con toda esta diversidad, ¿no? No solo de haber vivido violencias de género en el pasado, en el presente, también malestares de género, relaciones abusivas, y violencias LGTBI.
Y bueno, y poder esto colaborar con otras entidades, ¿no? Otros servicios. Y como os decía, nace psicogénero, ¿eh? Al principio, bueno, nos costó darnos a conocer. Bueno, ya sabéis, ¿no? Al inicio de un curso, todo lo que son los alumnos, las alumnas que que inician su carrera universitaria, tienen un bombardeo de servicios, al menos en la Universidad Autónoma, ¿eh? Se encuentran muchos servicios y no saben bien lo que necesitan, ¿eh? Entonces intentamos hacer esa difusión, incluso colgando carteles en los lavabos y, bueno, pudiendo entregar pues incluso bueno, pues estos dípticos, ¿no? Para informar sobre el servicio, ¿no? Sobre informar sobre que habíamos llegado y que estábamos a disposición de toda la comunidad universitaria, además de manera gratuita y especializada, ¿eh? ¿Y cómo ha sido este circuito? Pues cómo ha sido esta vía de entrada, ¿eh? Em, Hemos podido ver durante todos estos años, ¿no? Que ha sido un servicio que se ha ido conociendo, cada vez más, que cada vez hemos tenido derivaciones eh, de personal, ¿no? De personal docente investigador, de personas que pertenecen al PAS, ¿no? Que conocen el servicio y pueden asesorar, ¿no? A los y las estudiantes, ¿eh? Pero es verdad que también vemos que cada vez la vía de entrada es más directa. ¿Eh? Tenemos estas vías de entrada, ya sea derivación de algún servicio, o de alguna persona en concreto, sobre todo del observatorio, es de donde más hemos recibido estas derivaciones y también esta vía directa, ¿no? De poder escribir directamente a un correo electrónico donde la única persona con la que van a contactar es con la persona que les va a atender posteriormente. Yo creo que esto es importante, ¿eh? No se encuentran con una persona anónima, no se encuentran con una grabación, ¿eh? Ya saben que la atención va a ser muy personal. Y que lo que os decía, ¿no? Esta limitación, ¿no? de recursos ha hecho que yo creo, ¿no? A mi opinión personal, que haya sido un servicio muy potente, que hemos podido ayudar y atender a muchas personas, pero 5 horas para toda la comunidad universitaria es totalmente insuficiente, ¿eh? Entonces, bueno, hemos tenido que poder coordinarnos con muchos otros recursos, ¿no? Recursos propios de la universidad, ¿no? Porque una de las cosas importantes después o en esa acogida era poder detectar, ¿no? ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Qué podemos hacer por ti? Dentro de la comunidad, dentro de la comunidad de la UAB, ¿no? Tenemos todos estos servicios de ayuda y vamos a acogerte y ayudarte, ¿no? Desde lo que ahora es el Servicio de Igualdad y Diversidad, como decía Margot, que antes era el Observatorio para la Igualdad, esto ha cambiado hace poco, la unidad de asesoramiento pedagógico, el PIUNE, el Programa de Integración de Universitarios con Necesidades Especiales, ¿no? Hemos tenido que hacer más de un informe para poder demostrar, ¿no? que ser víctima de violencia de género genera muchas necesidades especiales, y que también hay que adaptar quizás a hacer alguna adaptación curricular o coordinarse, ¿no? con el responsable de PIUNE para ayudarlas pues esto, ¿no? a que su situación no afecte a su rendimiento académico. El servicio de asistencia a salud, ¿no? También hemos recibido derivaciones de este servicio y hemos necesitado también, en algún caso, derivar de este servicio de atención psicológica, que también tienen. La Fundación de Autónoma Solidaria nos ha ayudado muchísimo en casos en que hemos tenido estudiantes que han sido víctimas de agresiones sexuales muy victimizadas, han colaborado con nosotros en generar, en poner a nuestra disposición voluntarias que han podido acompañar a estas estudiantes a sus clases, a poder
circular libremente por la universidad. Y el servicio de psicología y logopedia, ¿no? Donde yo me he ubicado, donde se ha ubicado el servicio, que también nos han ayudado muchísimo y ahí también hemos podido también recibir muchas derivaciones, ¿no? Cuando han podido detectar casos que, no, que tenían más que ver con violencias de género que quizás lo que ellos atendían. Evidentemente, el protocolo de la universidad, ¿no? Es un protocolo que es accesible, que todos los estudiantes pueden consultar, ¿eh? La mayoría de estudiantes que acuden a nuestro servicio no es conocedora del protocolo. Hemos tenido también que informar, pero también acompañar cuando han decidido activar el protocolo, ¿eh? Y el poder haber formado parte de esta comisión técnica asesora en el protocolo, pudiendo asesorar en casos, creo que también nos ha dado más conocimiento, directo para poderles explicar, ¿no? De lo que se trata, cómo va a ser, los tiempos de espera. Yo creo que eso también ha sido un aprendizaje personal que he podido transmitir. Y lo que decíamos, ¿no? Aparte de activar estos recursos propios de la universidad, poder asesorar y derivar otros recursos externos, ¿eh? Nosotros tenemos un convenio con el SIAT, el Servicio de Información y Atención a Mujeres de Cerdañola del Vallés, que es el pueblo que tenemos cerca de la universidad. Y, y un poco el poder hacer esta recuperación más a largo plazo en estos servicios especializados es donde más hemos derivado, pero también siempre priorizando que la facilidad de acceder al servicio, si la persona afectada por esta violencia de género ha podido o ha necesitado acudir a un servicio que no ha sido en la que tenemos convenio por proximidad o por especialización, hemos priorizado siempre esto, el bienestar de la persona. Y esto que decíamos, informar, ¿no? Tenemos una base de datos muy grande sobre violencias, recursos sobre violencias sexuales, violencias de género, violencia a personas del colectivo LGTBI, donde también no acudir, ¿no? En casos de violencia sexual, ¿no? A recibir atención sanitaria en casos de violencia sexual, ¿no? Las unidades de universidades catalanas, dónde pueden presentar una denuncia, porque vienen con muchas preguntas, ¿no? Dónde acudir si hay una emergencia sanitaria, servicios legales que puedan necesitar, ¿no? Guías de actuación en determinados casos y, bueno, otros servicios de interés. Esta base de datos ha ido creciendo con el paso de los años. Nos hubiera gustado dedicarle más tiempo, al menos a mí personalmente, ¿no? El tiempo ha sido algo que ha escaseado en todos estos años y me hubiera gustado poder nutrirle más, ¿no? Esta base de datos de recursos, ¿no? Ah, bueno, también lo que decíamos, ¿no? Con este convenio con Cerdañola del Vallés, pero también dar a conocer todos estos servicios que existen, ¿no? En Cataluña para atender a las violencias de género, violencias machistas, y poder esto, ¿no? Y no solo informar, sino también derivar de una manera que nos fuera revictimizante, formar, ¿no? Que existen servicios especializados muy potentes, maravillosos, con muy buenas especialistas, con pocos recursos, evidentemente. A veces hemos tenido que cubrir también, ¿no? Estas carencias de otros recursos públicos, desde la unidad. Y os quería también comentar, no sé si os parece, también un poco los tipos de casos que hemos recibido, los tipos de las peticiones, ¿no? Bueno, un poquito en general. Claro, han sido muchos años de atención, entonces yo os voy a hacer un resumen más cualitativo que cuantitativo.
¿eh? Hemos tenido una base de datos que hemos podido ir complementando y hemos podido ir compartiendo con el observatorio, ahora el área de igualdad y diversidad. Una de las cosas que nos hubiera gustado, y yo sé que dentro del área de igualdad y diversidad también, me consta que ha sido un reto que no hemos conseguido en estos 8 años, es hacer una base de datos común para poder compartir los casos. Por eso os hablaba de esta problemática, ¿no? Yo he detectado como cierta desvinculación, ¿no? Y un trabajo un poquito solitario, ¿no? En este sentido, poco coordinado. ¿Mm? Eh, ¿tenéis alguna pregunta hasta aquí antes de comentar los casos? ¿Queréis comentar algo? No sé, para que sea algo más participativo y no sea... No, Arancha, yo creo que está muy bien. Ah, bueno, Ligia. Sí, 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 sí. Hola, Alicia. Ay, no, perdón, si prefieren otra dinámica está bien. Lo que No, pasa no, es no, que no, está bien, Está está bien. perfecto, porque ya yo nos solo, sirvió. solo quería hacer una preguntita muy, muy puntual que tiene que ver con eh, la atribución de los casos o de las posibles apoyos que se dan aquí. Es decir, solo se atienden aquellos casos en los cuales hay una responsabilidad por parte de la universidad, o podría asistir a alguien que estuviera teniendo estas vivencias, aunque fuese fuera o tangencial, digamos, con su vida universitaria. Ahora lo concretaremos, Ligia, Ah, pero sí, perfecto, gracias. cualquier persona perteneciente a la universidad, a la comunidad universitaria, ya sea personal docente, ya sea trabajador en los servicios, estudiantes, que estén viviendo o hayan vivido violencias de género dentro y fuera de la universidad. Por eso es lo que decíamos, es tan amplio y hemos tenido tantos casos tan diversos, que es verdad que en la CTA, es verdad, bueno, sobre el protocolo y la comisión técnica asesora sí que son casos, ¿no? Que se dan dentro de la comunidad universitaria, pero en psicogénero no. Nuestra puerta ha estado abierta para cualquier tipo de caso. Incluso lo que decíamos, ¿no? En que se ha dado un abuso de poder, un malestar de género sin haber violencia de género. Hemos querido poder atender a todas las personas a todas las personas que hemos podido, ¿eh? Con sus malestares y sus dificultades, ¿eh? Ujú. A ver si ahora compartiendo un poquito, ¿no? Un resumen de estos casos, también os hacéis un poquito la idea. Entiendo, que quizás, ¿no? A lo mejor, por eso os decía que a lo mejor mi explicación es un poquito reducida, que si tenéis preguntas, por favor, hacerlas sin ningún problema. ¿Mm? Sí. Pues vamos a ver. Bueno, hemos atendido un total de 146 personas en estos años. Y estas personas, además, las hemos atendido en una media de unas 6 sesiones cada una, ¿eh? O sea, creo que em, hemos querido que no fuera un servicio solo de asesoramiento, ¿no? Que pudiéramos ofrecer toda la atención que las limitaciones de recursos, bueno, bueno, hemos podido, ¿no? Hemos hecho 20 asesoramientos, ¿no? Es verdad que de estos 146 casos ha habido personas, ¿no? Que por alguna razón han acudido una vez solo al servicio, ya sea porque tenían una demanda, una petición muy puntual, se querían asesorar como familia, como compañeros, ¿eh? Hemos tenido estudiantes que querían asesorarse sobre alguna compañera que estaba habían detectado que vivía alguna situación de violencia y querían asesorarse cómo podían ayudar. O alguien que hemos detectado, ¿no? Que quizás este servicio era insuficiente y que no queríamos empezar a hacer una vinculación terapéutica y hemos derivado directamente a otros servicios. De este total de 146, hemos hecho unos 20 asesoramientos. De estos 20 también ha habido estudiantes que no se han sentido preparadas para iniciar un proceso. También que quizás han acudido esta primera vez y no han vuelto. Eso también ha ocurrido, ¿eh?
Bueno, como podéis imaginar, ¿no? Sobre el sexo biológico, la mayoría han sido hembras, mujeres, ¿no? Y la identidad de género la empezamos a registrar a partir del 2018, ¿eh? Y es verdad que la mayoría de casos son mujeres. 5 casos, hemos atendido a 5 hombres y un caso de una persona no binaria, ¿eh? Y sobre las edades, Eh, mm, la media es de unos 27, pero sí que la franja de edad que más ha acudido al servicio ha sido entre 18 y 24 años, ¿eh? ¿De acuerdo? Seguida de 25 a 34. Sobre la nacionalidad, hemos atendido a muchísimas personas de muchas nacionalidades, ¿eh? También hemos detectado que las personas que están haciendo un programa en el extranjero como un Erasmus, están muy desvalidos cuando van a otros países, y que han necesitado un poco de guía cuando han sido en un país extranjero víctimas de violencias de género y no han sabido qué recursos hay disponibles, ¿eh? Pero es verdad que la mayoría, este 83% han sido aproximado, han sido de nacionalidad española, ¿eh? Sobre tipos de violencia, ¿eh? Las violencias que más hemos atendido han sido violencias psicológicas, ¿eh? Sí que es verdad que los estudios nos indican que son las más frecuentes también en esta población joven, ¿eh? Incluyendo todas las variantes, seguidas de violencia sexual, ¿eh? Hemos tenido casos de esto, ¿no? De violencias sexuales que se arrastran en el tiempo, que por alguna razón, ¿no? Han conocido este servicio y han querido trabajar una violencia anterior que han podido detectar como que aún no está trabajada, que hay una necesidad de abordar, ¿eh? Cierto que también hemos recibido casos de personas que no han recibido una atención con perspectiva de género, que han podido estar en otros servicios de psicología y refieren no haber sido entendidas, comprendidas, que no han podido trabajar, desde esta perspectiva de género sus problemáticas, ¿eh? O sea, así como hemos tenido estudiantes con muchas dificultades para identificar su problemática y la violencia sufrida, ha habido muchas estudiantes que tenían muy claro que habían sido víctimas de violencia de género y que quizás no habían tenido un espacio para poder hacer un trabajo un poquito más profundo al respecto y que eran muy conscientes de las secuelas, que arrastraban, ¿eh? Lo que decíamos, la violencia psicológica, los casos más habituales, seguido de la violencia sexual, ¿no? Abusos sexuales, agresiones, la violencia física, sobre todo acompañada, de estas otras violencias, sobre todo. Sí que casos, bueno, yo creo que casos de abusos de poder, de violencia institucional, también hemos atendido casos. Quizás no todos los que nos hubieran gustado, siempre está la duda de que a lo mejor se identifica este servicio como algo un poco institucional, ¿eh? Yo creo que a lo mejor ha habido un porcentaje de estudiantes que a lo mejor no se han atrevido por alguna razón a acudir a este servicio para atender casos que se pudieran estar dando, ¿no? En el ámbito universitario, ¿no? Relacionado con esta violencia más institucional o en el ámbito de la educación, ¿no? Ah, mm, lo que decíamos, también temas de acoso sexual, laboral, y sobre todo con estas características tan propias de la universidad, ¿no? Con estos casos que hemos detectado de violencias de género muy propias del ámbito universitario, ¿eh? Aquí es cierto, ¿no? Que con la colaboración en esta comisión técnica asesora del protocolo nos hemos encontrado pues bastantes casos, ¿eh? ¿Qué más os quería compartir? El tipo de persona agresora más común es la pareja. Ya veis que esto
no es diferente de otras estadísticas en otros ámbitos, y con una diferencia significativa, con otras personas desconocidas, compañeros, ¿no? Alguien del ámbito familiar. La gran mayoría son hombres. Eh, mm, y según el colectivo al que pertenecen, la mayoría de personas agresoras, o al menos cuando hemos tratado esas necesidades, la mayoría de personas agresoras eran personas que no eran de la comunidad universitaria, eran no estudiantes, seguidos de estudiantes, de personal docente, y luego de personal administrativo no hemos recibido ninguna petición, ¿no? ¿Qué consecuencias para la salud? ¿Eh? Pues evidentemente muchísimas, ¿no? Quizás la más frecuente son pues, los trastornos de ansiedad, ¿no? Hay una afectación, no voy a decir nada que no sepáis, muy alta en la autoestima, dependencia emocional, trastorno de estrés postraumático, trastornos depresivos, ¿no? Pero sobre todo en la parte también más emocional, aunque no sea patológica, ¿no? Esa tristeza, esa culpa, y evidentemente dificultades en la área sexual. Claro, todas estas secuelas a nivel psicopatológico nosotros no hemos podido trabajarlas dentro del servicio, ¿no? Porque requieren una atención a largo plazo. Hemos tenido que derivar a otros servicios, pero conociendo un poco la necesidad específica. Hemos podido acudir a esos servicios especializados, además pudiendo acordarlo con la persona afectada. La mayoría de personas no habían acudido a otros servicios relacionados con la violencia vivida. Un 38% más o menos, un 39% más o menos sí que había acudido a algún servicio especializado. Yo creo que esto es algo que esperemos que vaya aumentando con el tiempo, ¿no? Y lo que hablábamos antes, ¿no? La puerta de acceso principal ha sido el observatorio, lo que es ahora el área de igualdad y diversidad. Los carteles informativos, la publicidad, ¿no? Es acceso directo, pero también entre los estudiantes. Ese poder compartir, ¿no? Es el boca a boca, de decir, hay un servicio que la universidad que vas a estar muy bien, o esto que me estás explicando creo que necesita una atención, ¿no? Creo que en psicogénero, esto es violencia, ¿no? Creo que, bueno, quiero pensar que cada vez, ¿no? Este trabajo de prevención eh, eh, se ve más reflejado, ¿no? Dentro sobre todo los estudiantes, ¿Y qué piden? ¿Cuál es la demanda? ¿No? Esta atención psicológica, un acompañamiento, simplemente, ¿no? Pensar que algunos están en procesos presentes, ¿no? Actuales, muy difíciles, ¿no? En procesos de ruptura sentimental, en procesos de separación, ¿no? ¿no? En situaciones duras, ¿no? De acoso. Entonces, este acompañamiento también, ¿no? En esta activación del protocolo, en las denuncias, ¿no? Buscan, ¿no? Un servicio que pueda darles la mano, ¿no? En este proceso. Asesoramiento también en los recursos existentes, ¿no? Lo que decíamos, esto os digo literalmente, lo que un poco, cómo expresan esta demanda, ¿no? Un espacio seguro, poder expresar, poder identificar. La violencia sufrida, ¿no? ¿Qué me ha pasado? ¿Por qué me ha pasado? ¿No? Dar una explicación a lo que les ha sucedido, lo que les está sucediendo, bueno, más concretamente, algunos casos sobre algún asesoramiento o información sobre temas más académicos, laborales, o de género específicos. Entonces, hemos tenido que hacer mucha psicoeducación, ¿no? Que es esta parte previa, sabiendo que seguramente esos casos acabarían derivados a otro servicio, al menos que pudieran ser derivados con
ya con parte del trabajo, ¿no? realizado, ¿no? Teniendo conciencia de lo que han podido vivir, de cuál es, del por qué, ¿no? Han vivido estas situaciones, de cómo se ha generado, ¿no? estas relaciones de violencia, ¿no? Yo creo que hemos querido, ¿no? dar sobre todo, a las personas que hemos atendido, a todas estas mujeres, esta parte, ¿no? psicoeducativa, previa, ¿no? Este acompañamiento. Hemos ayudado en la gestión emocional, hemos hecho un acompañamiento individualizado, hemos ayudado a la concienciación y el reconocimiento de violencia vivida, hemos asesorado sobre todo, y nos hemos coordinado con otros recursos, hemos contribuido a procesos de cambio y de empoderamiento, y en total hemos realizado, sin extenderme y poder tener, aunque sea 5 minutos de preguntas que a lo mejor queráis formular, hemos hecho un total de unas 760 visitas de atención psicológica, en estos años. Y hemos hecho lo que os decía antes, más o menos una media de unas 6 visitas por persona, que creo que en algunos casos hemos podido, ¿no? ayudar a resolver la problemática en sí, y en algunos casos pues ha sido como un buen inicio para poder vincularse de manera adecuada y a otros servicios especializados. No sé si he corrido demasiado. ¿Os habéis podido hacer una idea un poco de lo que hemos hecho en este servicio? Margot, ¿quieres añadir algo? Bueno, lo que decía Margot, perdonar, hemos colaborado también, hemos hecho estas colaboraciones, hemos colaborado el Punto Lila, en este espacio de ocio, el de la fiesta mayor, de la universidad y lo que luego ha sido la comunitaria, en este Punto Lila de asesoramiento y también de atención, por si se daba algún tipo de violencia de género, un tipo de violencia sexual dentro de estas celebraciones. Hemos formado a un grupo de estudiantes que eran brigadas itinerantes en estas fiestas, les hemos formado para poder atender o al menos poder contener y dirigir al lugar adecuado, cuando podían detectar algún caso que se estaba produciendo. Hemos contribuido en la formación de las delegadas de igualdad de las facultades. Hemos tenido estudiantes en prácticas también que han podido un poco ver, bueno, cómo se trabaja, cómo se ayuda, cómo se atiende en este tipo de servicios. Hemos participado en la Comisión Técnica Asesora y evidentemente el área de investigación, el grupo de investigación de Margot, que pertenece a Margot, ha seguido trabajando, ¿no? Y hemos seguido colaborando con los datos necesarios, y haciendo, ¿no? esta colaboración. Solo añado dos cositas solo, ¿vale? Bueno, una de las cosas que también me parece que son importantes que hicimos, aunque bueno, creo que Arantxa tampoco ha llegado, después han llegado tantos, pero al servicio de salud de la universidad creamos y les proporcionamos pautas para que pudieran discriminar violencias de género y no quedarse con los síntomas y la patologización, ¿no? El screening, Eh, les facilitamos, ¿no? Un poco esas preguntas de detección, ¿cierto, sí. Margot? Fue al principio y yo ya me había olvidado de eso. Sí, Ujú. después, bueno, es evidente con lo que ha explicado Arantxa que la parte de profesorado de PAS ha llegado un porcentaje pequeño, pero no es el que más ha llegado, han llegado más estudiantes. Yo imagino que es porque, bueno, en el fondo, si eres trabajador, los estudiantes son más itinerantes, ¿no? Están unos años y después se van, pero si eres trabajador de una empresa, es un servicio de la empresa y entonces, pues creo que en general prefieren irse fuera, ¿vale? Porque es como más desconectado de la empresa. Y después, pues especialmente nos ha faltado tiempo porque, claro, tenemos muchos datos cualitativos sobre todas estas atenciones y acompañamientos que no hemos podido, o sea,
sobre los que no hemos podido todavía escribir ni analizar ni publicar. Y bueno, era falta de tiempo porque tampoco, para mí ha sido como un trabajo más práctico porque mi especialidad tampoco es la violencia de género, al menos, o sea, ceñida a las leyes que tenemos, ¿no? Sino que era mucho más amplio en este sentido. Bueno, pues si me hubiera dedicado solo a esto, pues igual sí, pero nos ha faltado tiempo y ahí tenemos muchos datos y está, y bueno, básicamente eso. Creo que hemos hecho muchas cosas con los recursos que teníamos. Está claro que sí. Evidentemente siempre se puede hacer más, lo que decíamos, si pudiéramos, hemos contribuido con estos datos también al observatorio, ¿no? Y para que los pudiera compartir y, bueno, y mejorar, ¿no? También, ¿no? El abordaje de violencias de género dentro de la universidad. Y evidentemente, uno de un poco de las limitaciones ha sido esta, ¿no? Pocas horas de atención y quizás eso, ¿no? Poder colaborar un poco más, ¿no? Poder estar más coordinados, ¿no? Con esta área. Ha sido como algo, pues esto, como muy satélite, ¿no? En algunos casos, ¿eh? Y también las pocas horas de atención también nos han dificultado poder hacer derivaciones más ágiles, ¿no? Porque claro, evidentemente, solo 5 horas un día a la semana, y yo trabajadora en otros servicios, pues 5 horas y si estoy atendiendo no puedo estar haciendo informes ni puedo estar derivando. Entonces, por lo tanto, eso también ha enlentecido mucho o más de lo que se debería, ¿eh? Estas derivaciones tendrían que haber sido más ágiles, ¿no? Para esto, ¿no? Contribuir a la revictimización, ¿no? Secundaria. Y lo que decíamos, la poca demanda, ¿eh? Lo decías Margot, ¿no? Del PDI, del PAS, ¿no? Como hemos tenido, pero claro, muy puntual, ¿no? Como que no ha sido el servicio escogido, ¿eh? Por este colectivo, ¿eh? Y Sí, sí, después, bueno, lo has dicho Arancha, pero digamos que entre estudiantes también se ha destacado un poco el sector de doctorado y de Erasmus, ¿no? O sea, como sectores así más vulnerables. exactamente. Supongo que por el aislamiento y por la situación. Exactamente, sí, 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 sí. Y estos casos como, bueno, más concretos y quizás un poco más especializados del ámbito universitario. Yo estoy pensando todo lo que he aprendido del ámbito universitario en todos estos años. Yo ya he sido estudiante, pero cuando yo he trabajado en otros servicios públicos, claro, no conoces tampoco, ¿no? Los recursos, ¿no? Las leyes, ¿no? Todo lo que, ¿no? Este entramado universitario pues conlleva, ¿no? Y cuando vienen con alguna demanda, pues has de saber también, ¿no? Tener conocimiento. ¿Mm? No pueden ir a cualquier servicio especializado. ¿Mm? ¿Queréis comentar algo? Ligia, gracias. Sí, para seguir platicando, eh, acá también hemos hecho algunos esfuerzos sobre todo de atención, ¿no? Estamos empezando en la prevención, pero sobre todo de atención frente a la necesidad de canalizar, de dar información, de dar contención, etcétera, a casos de violencias de género. Eh, pero también de pronto nos sentimos como en una isla un poco aislada de la universidad y enfrentando como muchas resistencias porque pues finalmente hay mucha gente que se siente que se siente señalada, ¿no? Por este tipo de intervenciones, ¿no? Entonces, pues eso, quisiera comentarlo, compartirlo y saber si algo así también se refleja y cómo lo han trabajado, qué han hecho al respecto.
Pues Ligia, yo creo que en algunos casos que yo he percibido quizás eso, ¿no? De sentirse quizás un poco amenazados, ¿no? O quizás, ¿no? Vernos como parte de una institución. Yo también he jugado un poco con eso de, bueno, es que yo no soy trabajadora de la universidad. O sea, para algunas cosas ha sido una dificultad, pero para algunas cosas también me ha ayudado a decir, bueno, es que yo no soy profesora aquí, yo no soy docente, ¿no? ¿no? Esto es un servicio para ti, ¿no? Esto es confidencial, ¿no? El que también no me hayan visto, ¿no? Como parte, ¿no? ¿no? De esta comunidad, ¿no? Universitaria, quizás también en algunos casos me ha ayudado, ¿eh? Yo también he querido jugar, ya que ¿no? Teníamos esta situación. Y lo de sentirse como un poco una isla, pues lo que decíamos, ¿no? Yo me he sentido, pues esto, quizás poco integrada, ¿no? Poco, no sé, eh, quizás, no sé, hubieran sido necesario quizás más reuniones con todos los recursos, ¿no? Para poder hablar de cuál es la situación actual o compartir los casos que a lo mejor han habido, pero yo creo que insuficientes. Creo que todo el tiempo se lo ha comido la asistencia. Todo ha sido asistencial, ¿no? Y eso también me ha dificultado a mí colaborar en otras cosas que a lo mejor hubieran sido muy útiles, ¿no? No he podido colaborar con otros, quizás, ¿no? Pues, en alguna reunión, ¿no? Porque estaba atendiendo. Es que es muy difícil, ¿no? Poder hacerlo todo. No sé, Ligia, si te he contestado. ¿Sí? ¿Era eso? Venga, hablemos. Sí, Hortensia, ¿no? En algunos casos, bueno, No, no, me espero, No, 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 Margot. no, no, no. no, Vas, solo era vas, vas, decir que vas. Bien, pues gracias porque precisamente ya que estamos intentando también nosotras estos caminos, es que nos es muy importante, muy interesante lo que nos comparten, porque también es pensarnos en ello. Em, o sea, la realidad es que me encanta toda la experiencia que nos comparten, porque precisamente es para que también reflexionemos sobre lo que hemos andado y lo que también, mucho de lo que desde luego nos falta andar. Algo en lo que quisiera que nos conversen un poco más es que en los dispositivos y recursos que nos anotan las categorías, está los servicios legales no especializados. Y les comento por qué la inquietud, o sea, en la universidad, en general en todas las instancias, en particular en psicología, contamos con la unidad jurídica. Y nos encontramos por lo general en estas situaciones donde eh, es el manejo jurídico legal muy puntual desde sus propios marcos, la normativa, la legislación, etcétera, pero poco o nada cercano a lo que implica realmente este acercar estas herramientas, alguna asesoría, algún acompañamiento para quienes estamos acompañando, ajá, a la vez. Y de ninguna manera a quienes van y quieren plantear una situación, una queja y que les asesoren. Entonces, esto a mí me llama a saber que puede haber una asesoría legal no especializada en ese sentido, en ese marco que lo acabo de mencionar, que es así tan a rajatabla, pero que sí implica
tener ese marco de cómo llevar a cabo las denuncias, pero todo esto a partir de la no revictimización, porque además pues el servicio con que contamos actualmente, y también me voy a atrever a decir aquí, algo más allá, pues estamos muy inquietas porque no notamos en nada la perspectiva de género o algún tipo de formación en género. Claro, claro, Hortensia. Tú hablabas de un servicio de asesoramiento jurídico dentro de la universidad. Hablabas Está de... la unidad jurídica, que es una abogada, Sí. que ahí sí se está atendiendo el que sean mujeres. Antaño teníamos un abogado en la facultad y hubo diversas situaciones, por lo cual, bueno, una de las exigencias de los pliegos petitorios de las estudiantas fue que de ninguna manera debería de haber abogados hombres y menos, o sea, para empezar, que fueran mujeres y con perspectiva de género. Actualmente no contamos con alguien, hemos detectado en múltiples situaciones que no tiene perspectiva de género, pero tampoco esa sensibilidad, esa forma de acercar el acompañamiento legal para quienes quieran llevar a cabo algún tipo de queja, denuncia. Entonces, hemos notado incluso situaciones de revictimización. Ujú. Entonces, por eso al leer que es ¿No? asesoría no especializada, ay, Esa, sí, claro, esa asesoría legal, ¿no? Que especializada, ¿no? La que poseen los servicios especializados, ¿no? Que os he enseñado antes, ¿no? Los servicios de información, recursos para mujeres, los servicios de información y de atención especializada, ¿no? Tienen un servicio, de asesoría legal gratuita y especializada, que es donde nosotros derivamos. Pero es cierto que dentro de la universidad yo diría que esto más como tal, como se necesitaría, no existe. ¿Eh? Sería fantástico si pudiera hacer una unidad especializada dentro de la universidad que contara, ¿no? ¿No? Esta atención psicológica, ¿no? Esta atención legal, ¿no? Que pudiera ser, ¿no? Un equipo coordinado, ¿eh? Pero en los casos en los que hemos atendido hemos tenido que derivar a otros servicios externos a la universidad. Ujú. Aquí, Un no sé si... momentito. Es que Ay, quiero decir una cosita rápido, solo como para antes de, querías decir algo Margot y después Ivy, pero como para poner en contexto, también para el diálogo, no sé, me dieron ganas de hacer este ejercicio como también de traducción. Es muy importante para mí o sea, como para entenderos, ¿no? Y para que os entendáis, mejor dicho, es que las compañeras que están aquí, que también son las que te están haciendo más o menos las preguntas, pero obviamente todas las que quieran son bienvenidas, son de la Facultad de Psicología de la UNAM y son, o sea, más o menos lo que están haciendo desde hace mucho tiempo es como acompañando a las estudiantes que han estado desde el 2019-2020, ¿no? Me podéis corregir, ¿no? En huelgas estudiantiles que ellos llaman paros y que han sido en gran medida contra las violencias sexuales y de género, porque a diferencia de los casos que presentaste, en las universidades mexicanas, los casos de acoso sexual directamente de los profesores a los estudiantes son escandalosos y también, obviamente, la violencia que se sufre entre pares. Entonces, como obligando a las universidades para que se pongan cartas en el asunto y por esto de lo que te está hablando Orten y todas las colegas también tiene que ver con esos servicios que están y que muchas veces se gestionan, se autogestionan desde las personas como lo que nos contó Margot y tú también, ¿no? De cómo se va gestionando un espacio dentro de la universidad con perspectiva de género por personas, como dijo Margot, de la militancia que nos dejan, que es aquí adentro de la universidad. Este es el caso aquí. Tiene mucho que ver con lo que las estudiantas han ido presionando ahí y estas compañeras tan comprometidas aquí, que además nos podrían contar de, ahora están en otro momento también de huelga. En fin, o sea, hay muchas cosas, pero un poco también es esto, que si hay estos servicios, siempre nos encontramos con que vienen de una demanda, como dijo Margot al inicio, desde abajo y que desde arriba a veces terminan siendo trabadas
Se y complica, transformados. ¿no? Le ponen facilidades, Claro. ¿no? No les interesa, ¿no? Tratar. Tuve la sensación de que esto era necesario hacer. Pero bueno, te interrumpí en algo que querías matizar, Margot, y después Ivy. Bueno, disculpar porque es que no encuentro la mano, no utilizo mucho el Zoom, entonces no encuentro la mano y Creo no que he está podido en ver. reacciones o algo así. Ah, pero bueno, esto ya, sí, ok, ya Lo está, tú miro, dale. pero no me sale. Tocar el timbre para manos levantadas. Bueno, no sé, es igual. Así muy rápido, es muy rápido. Una cosa que para nosotros fue importante y especialmente para mí, que tenía la parte más de gestión, fue la estabilización del servicio que no dependiera del equipo de rectoral, ¿vale? Porque al principio dependía del equipo rectoral si seguía activo o no. Entonces, desde que se incorporó al protocolo, se incorporó a- al plan de igualdad formalmente o sea, a partir de la época de la segunda fase que estaba Arancha, se convirtió en un servicio que no lo podía desmantelar. Ha habido otros equipos de rectorado y tal. Ahora se ha ido a la unidad, por ley orgánica, se ha ido a la unidad de igualdad y diversidad nueva y entonces ahí vamos a ver qué va a pasar. Pero eso era una cosa importante. La otra cosa importante, como decíais, ha sido una tensión también todo el tema jurídico, porque en la primera fase, creo que hasta el 2020-21, corrígeme Arantxa si no es así, cuando se activaba el protocolo por una denuncia, esto llegaba al rector o rectora, lo abría y este convocaba necesariamente a la comisión Ujú. técnica que estaba conformada por la directora del Observatorio por la Igualdad, una persona del gabinete jurídico en principio especializada, al principio. En principio fue así, sí. Después, Luego, una psicóloga especializada que si la Arancha no atendía a la persona iba ella y si no había otra persona buscaba a otra persona y yo. Una persona de riesgos psicosociales y creo que me olvido alguna, ¿no? Alba hacía de atención a cuando formaba parte El PDI. sí, exactamente. Vale. PDI o PAS. Entonces, esto fue hasta el 2020 o 21, creo. Pero a partir del 2021 cambió, entonces, cuando se abría una denuncia, iba directamente al gabinete jurídico. ¿Vale? Y quien lideraba el proceso era el gabinete jurídico y podía convocar a la comisión técnica o no, dependía de él. Y aquí la persona ya dejó de ser especializada bastante o era menos especializada en género. Y ahí yo Sí, creo que empeoró un poco el proceso porque pues podía haber, como tú dices, revictimización. A veces pedía a la psicóloga y creo que ha sido siempre un hombre, ¿no? Ahí. O... sí, bueno, es que a partir de ese momento, como dices, Margot, es verdad que, bueno, que además cada vez ha sido más difícil. Yo creo que hubo un momento en que tenían muchas activaciones de protocolo. Entonces empezaron un poquito a esos criterios para activarlo y convocar a la comisión técnica asesora, cada vez se fueron reduciendo. Creo que a partir de esta época, dice Margot, hay muchos casos que no se han atendido y que sí que serían candidatos de activar el protocolo y activar el CTA. Pero ha habido muchos, cada vez lo que decía Margot, nosotros recibimos como parte del comité técnico asesor, recibimos una formación específica, además maravillosa, por parte de personas especializadas, psicólogas periciales, abogadas especializadas, fantástica. En este cambio que hice Margot, empezaron a intervenir en estas comisiones técnicas personas sin esta formación. Entonces, claro, es como que yo creo que sí que un poco se ha ido deteriorando, el protocolo no sé, su función al final, ¿no? Y Mm, creo que es que han ido, bueno, pues se han ido quizás, ¿no? Activando en menos casos de los que deberían haberse activado. Cada vez hemos estado menos informadas, ¿cierto? De todos estos cambios, ¿no? Ha habido como, ¿no? Se nos ha apartado un poquito, ¿eh? Yo creo que quizás planteábamos demasiadas dudas. Y quizás detectábamos, ¿no? Nuestra mirada quizás era un poco, bueno,
creo que aún hay mucha permisividad en conductas relacionadas con las violencias de género, ¿no? Y quizás a lo mejor las personas especializadas poníamos más dificultades, ¿no? A la hora de trabajar con estos casos. Y, Podemos y, y decirlo así. acabo, Creo que Ivy, o disculpa, vale, vale, vale. perdón. Ay, ya no encontraba mi cursor, disculpen. Estoy muy encantada escuchándoles y muy impactada y pensando como incluso qué podríamos empezar a hacer acá en México, ¿no? Como algo distinto. Y metodológicamente me gustaría saber mucho cómo, ¿cómo fue que lograron el desarrollo de lo que nombran como punto lila? ¿No? A lo mejor contextualizo como un poquito lo que estoy como pensando y donde ya estoy pensando que lo podríamos un poco como implementar, ¿no? En Ciudad Universitaria, no sé si se acordarán Ligia, Orten, creo que también ahí anda Tania, hubieron épocas, ¿no? En donde hubieron grandes fiestas masivas en los centros de Ciudad Universitaria. Sin embargo, justo por todos los temas de violencia de género, violencias y muchas otras cosas, empezaron a desaparecer las fiestas. Sin embargo, esta nueva generación de este primer año, ¿no? Que va como empezando, es bien interesante, pero han empezado a ocupar los espacios y a organizarse toquines, fiestas y un montón de cosas. Y yo me quedaba pensando, pues justo, ¿no? Como escucharles metodológicamente cómo lo hicieron. Creo que en estos momentos podríamos quizá tener un poco la infraestructura para ello, ¿no? Les cuento de manera muy rápida que tenemos una comisión tripartita permanente que tiene justo lo que decía Margot, que es un carácter de autonomía, ¿no? Y es justo un espacio en donde tenemos aproximadamente hoy en día más de 10 alumnas que han sido formadas y un poco la formación ya ahora también puede ser como un poco más horizontal entre grupos de alumnas, ¿no? Entonces, como que dije, creo que por ahí, ¿no? Podríamos encontrar como algo que podríamos quizá implementar, pero no sé, me gustaría escucharles para saber cómo lo hicieron y pues qué se necesita para poder traerlo para acá. Claudia, bueno, nos hemos basado también en protocolos, ¿no? Que existen ya para implementar estos puntos, ¿eh? Porque de hecho aquí cada vez es más frecuente contar con estos puntos lilas, ¿no? En fiestas populares, no en actos, ¿no? Quiero decir, incluso, hay espacios de ocio donde, ¿no? En discotecas, ¿no? Donde tienen una persona referente, tienen como un punto lila, ¿eh? Espero que formado o formado, ¿no? Y es este punto, ¿no? Que tiene como esta función, ¿no? De asesorar, pero también atender. O sea, en estas fiestas, en estos entornos de ocio, tendríamos también, aparte de este punto muy visible, lila, ¿no? Donde saber que podían acudir, un espacio de atención psicológica por si se daba alguna situación, ¿no? Poder atender a la persona en un espacio tranquilo, fuera de este entorno de bullicio, y poder, bueno, de hecho, cuando era fiesta mayor era nocturna, duraba muchas horas, era nocturna. Aquí sí que recibimos más casos y tuvimos que atender bastantes casos sobre todo de agresiones sexuales. Cuando pasó a ser la comunitaria, pasó a ser una fiesta diurna. ¿Eh? Entonces fue más limitado a un entorno, bueno, más de feria de entidades, ¿no? No era tan de entorno de ocio nocturno, ¿eh? También se proporcionó este espacio, ¿eh? Pero es verdad que aquí el problema que también detectaron es que cuando se acababa la atención, ¿no? Las horas de atención directa, era cuando los estudiantes seguían con la fiesta fuera de lo que era el campus y quedaban de alguna manera desprotegidos porque ya no tenían, ¿no? Este punto de referencia donde acudir. Y importante lo que decíamos, ¿no? Estas brigadas, ¿no? Estas colaboradoras, colaboradores, ¿no? Que hacían todo este trabajo también y que se desplazan, ¿no? Por todo el espacio, ¿no?
Em, Claudia, no sé, a lo mejor te puedo hacer llegar algún protocolo para implementar este tipo de puntos y que lo puedas adaptar, ¿no? Al tuyo en concreto, ¿no? Sí, O sí, por favor. incluso ponerte en contacto con alguna entidad que está especializada en esto, ¿eh? Tenemos entidades especializadas también que te pueden guiar perfectamente, ¿m? En la Ay, sí, implementación. ¿M? súper, sí, 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 te los agradecería muchísimo. Y ahorita ya me puse a volar en la imaginación. Recordé como incluso algunas compañeras que hicieron algo similar en una marcha del 8 de marzo en Torreón. Y creo que hasta lo podríamos empezar a implementar en otras marchas. No, bueno, yo ya me puse a volar acá, pero te lo agradecería muchísimo. A Muchas ver gracias. si puedo contribuir con eso. ¿M? Creo que Ana Cristina, o sea, tú abres la palabra y ahora te va a llover, Aranza, porque todas queremos a que lo Lo que sí, pueda ¿quieres? ayudaros, ¿eh? Si no está Sí, Margot. así a ambas, obvio. Ana Cristina. Bueno, hola. Pues muchas gracias por compartir, ¿no? Y gusto de verlas por ahí de nuevo. Creo que yo me posiciono un poco para después preguntar por sus posicionamientos, ¿no? Ahorita soy académica, pero también estoy como administrativa. Entonces, esta doble visión tiene como elementos muy tóxicos en cierto punto, ¿no? Porque entras como a cierto tipo de opresiones y luego andas ahí tomando decisiones o cosas así, es muy complicado. Entonces, como en este sentido, nada más les cuento un poco cómo nuestra estructura, el protocolo es nuevo de unos 2, 3 años, pero para mí es como que se acabó de hacer ayer, ¿no? Tenemos la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, que es quien lleva la cuestión del protocolo, y ahí tenemos brazos. Está Recursos Humanos, que es cuando es empleados, ¿no? Empleadas, todos los que somos. Luego tenemos la parte de jurídico, que entra cuando hay una cuestión en el protocolo con personas que no son empleados o empleadas o hay algún delito, además de un seguimiento. Y luego tenemos una comisión disciplinaria de casos de género, en donde reúnen expertos, expertas, que son quienes generan la mediación, sobre todo en casos de estudiantes. Si se consultan estos expertos, expertas, como alguna noción en RH y en jurídico no se consultan, ¿no? Pero en cuestiones de estudiantes sí hay como esta comisión que es la que atiende estos casos. Y bueno, por ahí tenemos también, ¿no?, la ley de acceso a una vida digna y libre de violencias, que específicamente tipifica un caso que para mí es muy importante ahorita, que, bueno, además de todos los demás, que es la parte de violencia docente. En los seminarios que me tocó hacer acá sobre el proyecto, una de las cosas que detecté era la violencia docente, ¿no? Ya no necesariamente sexual, porque esos casos no salieron, no necesariamente acoso, pero sí con coordenadas de género, en lo que hablaba Margot sobre el malestar, ¿no? Como hay un malestar que se puede interpretar como género, está ahí. Y una de las cosas que decían, sobre todo chicas y chiques, es que les topaban, ¿no? Hay un punto donde ya no puedes llegar allí. O sea, tus capacidades no pueden avanzar más. Y esto lo delimitaban muy claramente como muchos tipos de violencia que lo que hacían era ponerles un cierto tipo de tope que pasaba por relaciones de poder. Entonces, dentro de todo esto, mi pregunta o lo que quería yo que nos compartieran también sería como dos partes, ¿no? Una, en esta visión y su posicionamiento en las distintas estructuras de la universidad, cómo han pensado o cómo les ha llegado o cómo han tratado o cómo han derivado o visto, ¿no?, en las distintas estructuras, la parte de violencia docente, que para mí ahorita es una cuestión como un problema muy, muy importante en el que estoy ahorita. Y la segunda es en esto que hablaba Margot, ¿no? Pensando que la universidad es una estructura que se mueve, ¿no? Porque cambian las rectorías, cambian las estructuras, ¿no? ¿Cómo? Y es esto que tomaba, hablaba Margot de estabilizar el servicio, ¿no? No dependiendo de un equipo de rector. Entonces, como en esta segunda parte, ¿qué otras estrategias han ido implementando? Pues sí, como antagonistas a la propia estructura, que tiende a deshacer, a desprofesionalizar, ¿no? A quitar a las visiones muy específicas. Y creo que por ahí serían esas dos. Gracias.
La segunda pregunta, Ana, no te la puedo contestar, te la contestará Margot porque no. Pero sí es cierto que los casos que nos han llegado de esta violencia docente no hemos podido acompañar simplemente. No hemos, o sea, no, creo que son casos que no están bien atendidos a nivel de los recursos de la universidad. O sea, no hemos podido acompañar, además con mucho pesar, lo dirá Margot también, ¿no? Porque nos hemos encontrado algún caso que más que acompañar en un proceso, no hemos podido hacer mucho más. eh, porque, pues porque no, a veces no se contemplan tampoco dentro de la legislatura, ¿no? O sea que no son los casos habituales, ¿eh? Aún nos falta también muchos recursos para detectar, ¿no? Y que quizás podemos atender casos, ¿no? Con conductas más visibles, pero estas conductas más invisibilizadas, ¿no? Relacionadas con el género todavía no, creo que no están bien atendidas, ni dentro del protocolo, ni dentro de las figuras de asesoría jurídica, ni. Entonces hemos acompañado en estos procesos y poco más, un acompañamiento psicológico, ¿eh? Ujú. Margot, ¿qué Ya, quieres decir? Sí, bueno, Porque en algún caso, perdonar, he tenido bueno, afortunadamente, ¿no? He podido compartir algunos casos con Margot que he necesitado también su colaboración, ¿no? Y su asesoramiento, ¿no? Sobre todo en estos casos que tienen más que ver con lo que decías, estas violencias docentes, ¿no? eh, bueno, quería decir que creo a partir del cuarto plan de igualdad, porque, o sea, hace desde el 2018, o sea, otra cosa que se implementó en la UAB es que había todas las facultades, que son 14 o 15, tenían cada una representante de igualdad, ¿vale? Estaba Ingrid aquí, que lleva tiempo, pero ya no se ha tenido que ir. Y entonces, a través de la representante de igualdad, pues a veces había el contacto con estos casos bueno, de violencia docente. A partir del quinto plan de igualdad se decidió dos cosas que son importantes. Otra cosa es por la práctica, ¿eh? Pero una es que ya no dependía todo el tema de igualdad y diversidad del vicerrectorado estudiantado, que siempre es un poco el más así María, un poco, sino que era transversal el tema de igualdad y violencias de género. Entonces lo lleva la Secretaría General de la Universidad y era transversal a todos los vicerrectorados. Por otra parte, a partir de ese quinto plan de igualdad, lo que se decidió es que no fuera solo una representante de igualdad por facultad, sino que fuera una comisión de Igual. igualdad por facultad que estuviera compuesta por profesorado, PAS, estudiantes de grado, de posgrado, y por ejemplo en psicología éramos 13 personas, ¿vale? Y mi experiencia en este tiempo que la llevé en psicología, que es un poco dura con el tema del tema de género, o al menos yo lo veo así, que sí, que lo acogen, pero lo acogen desde una perspectiva un poco superficial, ¿vale? Pues costaba bastante porque yo había hablado por ejemplo, con la asamblea de pues que hicieran un poco, pues todo un inventario de prejuicios, estereotipos que salían en las clases, por ejemplo, y eso trabajarlo después en la comisión para generar pautas. Pues esto se consiguió poco también, o sea, fue una frustración porque también el diálogo, no sé, y además hay otra cosa también importante, yo hablo más de la parte más estructural, ¿vale? O sea, al principio la Comisión de Igualdad estaba pues coordinada por la representante de Igualdad que no tenía por qué formar parte del decanato, que es la estructura de la facultad, ¿no? Y yo siempre he defendido esto y además cuando he estado era desde fuera del decanato. Pero con el tiempo, como no se pagaba, pues se ha ido institucionalizando y entonces decía, mejor que sea alguien del decanato que coordine las comisiones de igualdad de facultad. Con lo cual, ¿qué pasa? Pues que se pone gente que no necesariamente está en género o tiene la etiqueta así de género y la utiliza bastante. Y eso también ha hecho que la comunicación con la asamblea
Estoy hablando por psicología aquí, ¿eh? Porque con la asamblea de estudiantes de psicología, pues era más difícil por todo el tema más institucional. Junto a que la asamblea, en psicología al menos, estaba configurada por unas personas que eran pocas y estaban en todas partes y por lo tanto estaban desbordadas, ¿no? Eso también es otro tema limitante porque pues tampoco los recursos eran limitados, ¿no? Estoy hablando de una facultad como psicología que en comparación con ciencias políticas creo que está más activada. Igualmente, en la autónoma, antes de esa degeneración que estamos hablando, del protocolo, etcétera, ha habido un momento importante, creo, porque ha habido, con la apertura del protocolo, se han expedientado 4 o 5 profesores, por vía administrativa 3 o 4, y por vía judicial uno y un catedrático. Algunas de las estudiantes, que todas eran estudiantes afectadas, las hemos llevado en Psicogénere y estaban contentas con esa parte. Lo que, por ejemplo, quedaba colgado en esa situación era que mientras en el caso judicial, que se alargó, porque evidentemente hay todo el rato la réplica de la persona denunciada, se alargó y entonces pasan 5 años mientras este proceso judicial dura y el alumnado que se queda ahí en la facultad queda con las clases con el mismo profesor sin que pase nada. Entonces, por la persona directamente afectada del inicio está muy cubierta y bien, pero el resto de estudiantes quedan desamparados. Bueno, voy explicando cosas bueno, que pueden ayudar a pensar un poco la complejidad del tema de género en la universidad, que es muy compleja y con relaciones de poder muy civilinas también, ¿no? Y muy sofisticadas. Sí, solo acabar de poner contexto, en nuestro caso se van haciendo los reportes, ¿no? Y al final llega a recursos humanos y gracias por participar, ¿no? Pero no tenemos o sea, no es para rescatar a quien llega a recursos humanos, pero sí como para trabajar antes o generar instancias en este tipo de diálogo. Entonces, que prevengan estas violencias y que no necesariamente se generen en esos espacios. Ya. Gracias. En nuestro caso se activa el protocolo, pero bueno, las medidas todavía bueno, las medidas correctivas, ¿no? Al final es un instrumento administrativo, ¿no? Pues quizás en estos casos, bueno, quizás son poco efectivas, ¿no? Y hay poco seguimiento, ¿no? En las medidas que se pactan, ¿no? De cara a estas personas que ejercen este tipo de violencias. No sé si estás de acuerdo, Margot, ¿no? Y sobre todo las que son obligan a hacer cursos De de sensibilización, masculinidad, de no sé qué, pero no hay un seguimiento, ¿no? Puedes hablar igual un poco de tu experiencia en la comisión cuando has estado. No sé Arantxa, si hay eh, algo eh, especial a que quieres comentar. mm, bueno, lo que os comentaba, ¿eh? En casos donde esta violencia es más, ¿no? Estos acosos, ¿no? Este tipos de violencia son más evidentes, ¿no? Aquí yo creo que hemos avanzado, pero todo lo que decíais, ¿no? Quizás esas conductas, quizás, ¿no? Hay ciertas conductas que todavía se permiten, ¿no? Todavía se justifican, ¿eh? Y esto, pues bueno. em, Creo que somos demasiado permisivos con ciertas conductas todavía, ¿eh? Y que el ámbito jurídico, ¿no? ¿no? Sobre todo al menos con el ámbito psicológico, en mi caso, ¿no? Muchas veces no va a la par, ¿no? Es mucho más, ¿no? En cuestión de leyes es mucho más restrictivo, ¿no? Y nos hemos encontrado, ¿no? Casos en que lo hemos visto muy claro, ¿no? Que eran casos de relaciones con violencia de género y que quizás en el ámbito legal no se ha podido, no se ha podido demostrar o no se ha podido. Entonces, bueno, esto yo creo que es una problemática general, ¿no? No solo del entorno universitario, ¿no? La comisión
trabajaba haciendo un poco de investigación, entrevistando a la persona que denuncia, entrevistando pues, a testigos, a compañeros. Cuando ha habido compañeros, la cosa ha funcionado muy bien, compañeros de la persona afectada que daban testimonio. Y se entrevista pues, también a la otra parte, se informa de la denuncia a la otra parte y en un máximo de 2 meses tiene que haber un informe que va al rector, rectora y con las propuestas de qué hacer, ¿no? Y en principio lo decide el rector, pero se supone que sigue las orientaciones de la comisión asesora porque no ha estado en la investigación, ¿no? O sea, Normalmente sí sigue estas recomendaciones, son recomendaciones, ¿eh? Y en muchos casos se activa, ¿eh? Un expediente disciplinario, ¿eh? Que es otro proceso, ¿eh? Claro, ¿no? De cara a la persona afectada, a la víctima, ¿eh? Es otro proceso el que tiene que iniciar, ¿eh? Pero es lo que decía Margot, ¿eh? Que en los casos también se han hecho incluso, se han activado protocolos en grupo, ¿no? Y se han activado protocolos de situaciones que han durado, sobre todo con profesores que han estado durando años. Yo creo que esto también se ha dado y ha sido también muy potente, Margot, no solo a nivel de poder tener, ¿no? ¿no? Una resolución, sino también a nivel de estudiantil, ¿no? A nivel de movilización, ¿no? Yo creo que cuando se han dado estas activaciones en grupo, han sido más potentes, han sido difíciles de callar. sí, porque una de las peticiones como muy importantes que hay en la autónoma es que se pueda denunciar de forma anónima, porque las denuncias con nombre, pues por la posibilidad de las consecuencias, ¿no? Si alguien se entera. Entonces, pues lo colectivo a veces también ha funcionado como que es un colectivo y entonces no hay nombres así claros. Y la otra cuestión que está generando también dificultades, problemas, tensiones, es que los 3 casos, bueno, creo 3 o 4 de profesores que han sido expedientados por la universidad, y que significa que se ha suspendido el trabajo y el sueldo máximo, creo que lo que puede hacer la universidad es 3 o 4 años. Eh, Claro, cuando se acaba, que ya está pasando, cuando se acaba este proceso de los años que estás fuera, vuelves y entonces pues ahí pues muchos estudiantes no quieren que vuelvan. Pero la universidad no puede, o sea, con la parte legal estoy hablando, no puede hacer otra cosa, entonces está habiendo mucho conflicto ahí. Solo ha vuelto uno. Ahí los estudiantes están cada día pues, denunciando la situación y bueno, y ahí está mucha gente con cargos muy nerviosa por no saber cómo hacerlo. También se trajo cooperativas externas para preparar a los departamentos afectados y facultades afectadas y equipos de decanato, pero eso es digno de análisis, porque por otra parte parecía que la gente de la universidad esperaba que le dieran una receta de qué hacer cuando vuelva, ¿no? Para que no haya conflicto con los estudiantes, para no tener conflicto con el compañero, para que el departamento no esté como estigmatizado, en vez de, o sea, la idea de la asociación que vino era que todo el mundo hablara de sus miedos, de cómo vivía este proceso, de sus experiencias, pero fue muy difícil con el personal académico, con el PDI, porque querían como fórmulas para evitar el tema, como una familia cuando dice, bueno, ha pasado algo muy feo y entonces no quiere asumirlo, pues eso es lo que yo viví en algunas reuniones y además con tensiones entre la facultad que nos dejan solos y el equipo de rectorado que trae a esa asociación, pero a la facultad no le gusta cómo está trabajando. Bueno, esa parte es muy complicada también y es en la fase en que se está empezando ahora, ¿no? Porque están volviendo, este año ha vuelto uno de los profesores, el año que viene vuelve otro y va a ser todo un proceso. Y hay una parte del estudiantado
que no va a asumir que esté ahí. Otra parte entiende que, bueno, que es una intervención situada en la universidad y que no tiene instrumentos para hacer otra cosa más definitiva, porque estamos hablando de personas funcionarias. Pero hay otra parte que es como más radical, si quieres, y no va a asumir, pero bueno, no sé, estamos en ese proceso también. Te van agradeciendo. Bueno, tú habías dicho que poco tiempo y no te dejamos aquí, pero es que la verdad es que es muy interesante escucharos. Bueno, esperamos que hayamos podido contribuir, aportar, al menos en mi caso, mi experiencia personal, ¿no? Desde mi ámbito. Creo que ha sido importante, que hayamos podido compartir entre las dos, Margot, esta parte quizás, ¿no? Un Sí, poco más sí, sí, técnica. claro. Esto tendría que ser más frecuente porque es como la, la institución es muy complicada como para abordar estas cuestiones y en los tiempos que corren todavía más, ¿no? Claro. Entonces, Y- eh, Por eso, para cerrar, una pregunta sobre la institución, que Arantxa ya lo has dicho que en estos temas de acoso sexual o laboral, o sea, pues eso, ¿no? Que las características muy propias del ámbito universitario hacían como que fuera diferente, ¿no? ¿Cuáles son esas características propias? ¿Y cómo entonces romper algunas? Bueno, ya veis, es complicado, sí, pero esas características específicas que tiene esta institución, que no tienen, es que justo he venido de un TFG con ámbitos laborales, ¿no? Pero que pareciera que igual son específicos aquí y no tanto en otras, ¿no? Y aquí además que es mucho los valores democráticos, sociales, somos evolucionados, los académicos, entonces no sé cuál combinación de varias hacen que esto sea una institución insensible, no sé cómo dir uno, pero más quizá que otras, y lo digo también por experiencia propia. a lo mejor no soy muy académica a la hora de contestar esta pregunta, ¿eh? Yo creo que es una estructura muy jerárquica, ¿eh? Y además, bueno, se da mucho abuso de poder, ¿eh? Y hay, bueno, pues ciertas, aquí ya desde la parte quizás más psicológica, ¿no? Quizás ciertos patrones de personalidad, ¿eh? Eso es lo que decíamos, la situación aún muy masculinizada y ciertos patrones de personalidad, quizás pues con unas características, ¿no? que predisponen más estos abusos de poder. Después, cierto, desde la parte relacionada con la víctima, ¿no? Claro, los estudios también nos dicen que mujeres con estudios superiores tienen más dificultades para detectar estos casos de abusos de poder, de violencias de género, ¿no? Y, y creo que esto también, pues la universidad es un reflejo, ¿no? De esto. No, quizás las estudiantes universitarias, ¿no? O las doctorandas, ¿no? No están en nuestro imaginario de del perfil que podría, ¿no? De nuestro imaginario de víctima de violencia de género, de acoso sexual, etcétera. ¿Eh? Os hablo más desde mi experiencia, ¿eh? Ya os digo, ¿no? Quizás no soy muy académica a la hora de explicarlo. ¿Eh? solo dos cosillas o sea, es una jerarquía, pero a veces una jerarquía muy idealizada, como en el caso de los doctorados, que son uno de los espacios que más hemos atendido en casos graves. Hay una idealización, ¿no? Sí. Sí, Entonces, la jerarquía idealizada en otros sitios no sé si se da. Y aquí sí. Y después otra discusión que ha habido en ciertas reuniones con los recursos, bueno, con el observatorio y tal, es cómo se diferencia abuso de poder y violencia de género. Entonces no se puede diferenciar porque el abuso de poder nunca es en neutro, ¿vale? Siempre hay
cuestiones de género en medio. Entonces, pero va por protocolos distintos. pero predispone a la violencia, ¿no? O sea que realmente. mm, Lidia, Sí. Em, Gracias, Arancha, por no toda la explicación del día a día, todo el trabajo que habéis hecho junto a Margot para ¿no? Ese trabajo ingente que hay en el día a día de poder atender y prevenir, ¿no? A nivel estructural y cambiar la cultura de la universidad, ¿no? En el concreto de autónoma y lo difícil que es. Ahora os escuchaba y Margot cuando explicabas ese silencio que hay, ¿no? A nivel institucional, ese de, bueno, no ha pasado, ha vuelto tal, pero ahora vamos a repararlo, ahora aquí no ha pasado nada. ¿Y cómo hacer? O sea, ¿cómo crear? Yo creo que el proyecto que estáis no llevando a cabo, ese tejer alianzas, América Latina, Cataluña, desde el estudiantado, desde el profesorado, desde la investigación, para ver cómo lo hacemos para que acabe ese silencio, porque vemos, o sea, cómo además con el auge de la extrema derecha, cómo cada vez más nos están acallando. Hace unos años estábamos todas en la calle denunciando la violencia sexual, no cuando había un caso, y ahora cada vez cuesta más esa movilización, ¿no? Internacional también, porque esa fortaleza con la que están cada vez acallándonos, cogiendo las estructuras, las instituciones, el discurso. Y entonces, cuando yo he visto que han venido aquí a la autónoma personas que están en diferentes países de América Latina, ahí tenéis como toda la parte del activismo, ¿no? Las personas que estáis aquí, que sois de México y de alguna otra universidad, ese activismo que aquí lo hemos perdido y lo comentábamos el otro día en un seminario, cuando hay un caso de violencia sexual, aquí se trabaja, ¿no? Todo ese apoyo, acompañamiento psicológico, pero todo queda como muy en lo privado. En cambio, en los casos, ¿no? Que cuentan las compañías en América Latina, hay una movilización activista feminista, un poco como aquí las estudiantes cuando van a hacer esas manifestaciones puntuales al profesorado, pero por ejemplo, entre el personal docente del PDI pasa un caso de acoso y es lo que dice Margot, de aquí no ha pasado nada, vamos a mirar para otra parte, los saludo, ¿qué tal? O sea, cómo hacer y cómo si se está haciendo algo en otros países, cómo hacerlo, importarlo aquí o tejer. O sea, pero yo creo que ya tiene que pasar más allá de las instituciones o cómo hacerlo, ¿no? Para cambiar esa cultura. No sé si tienes alguna idea, alguna experiencia de sacar a lo público, ¿no? Cuando pasa un caso de acoso. Yo estoy de acuerdo, que aquí está lo políticamente correcto imponiéndose, pero que está bien que esté, pero se necesita lo otro, si no es difícil mover las cosas. Hay como una desesperanza, ¿no? Como una, ¿no? Indefensión aprendida, yo creo, ¿no? Ujú. Que por mucho que, ¿no? Que nos quejemos, parece como que no tiene recorrido, ¿no? Hay una parte como un retroceso, ¿no? Incluso yo a nivel, ¿no? Subjetivo lo Sí, siento, ¿no? Que hace 5 años, ¿no? Como que daba menos miedo denunciar la violencia, ¿no? Sexual o de género. Y ahora Claro, como que da más miedo social, ¿no? Hacerlo. eso A por un pesar de todo el lado, trabajo. pero también ellas además nos han contado de que antes incluso la formación de la comisión técnica estaba más cuidada, o sea, como que habéis dicho, como un poco el deterioro que se está produciendo en la aplicación del protocolo, ¿no? Y entonces eso ya nos habla de, o sea, que cuando cambian las condiciones en este tema específico, están cambiando a centralizarlas y a que eso se desvirtúe en cierta manera, ¿no? No sé, y a, no sé, judi- o ju- sea, y a judicia- y hacerlas depender de la parte de de lo la jurídico. jurídico que tiene un punto de autodefensa de la institución.
Pues sí, porque la universidad, yo lo que entiendo es que no tiene por qué operar como un agente jurídico, porque no es un agente jurídico, o sea, en estos temas, ¿no? O sea, tendría que operar de otra manera, no Pero tiene enseguida. repercusiones, Luzma, tiene repercusiones jurídicas. Tiene repercusiones jurídicas, pero tú no puedes actuar como Sí, no, juez, no, 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 no pero sé. por eso son tan rígidos, ¿no? A la hora de aplicar, ¿no? La ley, porque luego tienen consecuencias, ¿eh? Y es verdad lo que decís, ¿eh? A mí de un tiempo para aquí me ha costado mucho defender el protocolo, ¿eh? Yo debería animar a las estudiantes, ¿no? Y me he encontrado un poco como cuando una mujer víctima de violencia quiere denunciar y por una denuncia, no creo que estén igual de respaldadas o igual de protegidas que antes. Si quizás estamos perdiendo la fe también en un instrumento y eso también pocos tenemos, ¿no? Para que encima perdamos la fe en ellos, ¿no? Yo creo que aquí ya en eso ya veremos cómo evoluciona, pero no. Yo creo que no se sienten amparadas como deberían sentirse, ¿no? Pues entonces, ¿qué podemos hacer? Esa era la pregunta de Lidia. Entre todas hem de pensar molt, ¿no? Porque ya perdón, porque hay muchas cosas, ¿no? que hacer, pero no sé, como mínimo visibilizar más todo esto, ¿no? Puede ser. Esto que habéis dicho de que lo grupal, ¿no? De pronto cuando había denuncias grupales, esto sí que afectaba más, ¿no? Entonces, en cierta manera, ser más grupo, visibilizar más, no sé, ¿no? Es algo que parece que cambia un poco, ¿no? Las condiciones, que será un mínimo eso, pero no sé. Creo que Pilar tenía la Sí, palabra. falta una palabra, iba a decir Perdón, yo, y perdón. si queréis, o sea, como que yo sé que me gusta que al final tenéis muchas cosas que decir y lo que dijiste, Margot, necesitamos más espacios como este, pero ya casi llevamos 2 horas y como que recuerdo que Arancha tenía poco tiempo por cuidar también eso. Pilar, Hola, no sé si me oís bien, porque estoy muy mal conectada hoy. ¿Me oís? sí, te oímos perfecto. Ah, vale. Bueno, simplemente no quiero alargarme. Quería agradeceros mucho toda esta experiencia que habéis explicado, porque conocía algo, pero no todo, y ha sido súper importante que podamos conocerla y tal vez poderla, bueno, esto ya no lo sé, ¿no? Pero explicitarla más o hacerla llegar, ¿no? Hacerla llegar de otras maneras. Ya sé que hay mucha cosa, mucha implicación aquí, pero la encuentro súper importante. Y nada, quería comentar, estoy de acuerdo con lo que decía Lidia, que lo ha dicho muy bien, o sea, me parece estupendo y que creo que además hay una violencia institucional clarísima y que eso es una gran barrera, ¿no? Estando en la institución. Y, y me parece que hay que crear espacios pues como este, o otros pequeños espacios y no parar, ¿no? Porque es verdad que no, la participación ha bajado mucho, el trabajo más cooperativo, el reunirnos, el encontrarnos, el discutir, todo eso está desapareciendo en la universidad. Bueno, bastante, al menos en la universidad de aquí, ¿no? No sé, en México. Buscar esos espacios, pero hay un componente también muy fuerte de violencia de la propia institución que produce mucha violencia, ¿no? Y eso hay que reconocerlo, y con toda esta historia que habéis explicado, ¿no? Pero bueno, os agradezco mucho pues el haberlo podido compartir con nosotras. Y a mí me ha dado también bueno, muchas posibilidades para pensar las cosas de otra manera y también buscar estrategias para defenderse de esta violencia que ejerce, ¿no? De esta universidad, ¿no? Sobre los cuerpos, sobre nosotras, sobre los colectivos y sobre las personas que están en condiciones más vulnerables. Y bueno, pues nada más, ya está. Muchas gracias. Gracias. Ya solo decir una cosa y acabo porque la verdad que me toca bastante. Aquí, en el norte del sur, no sé si es por el neoliberalismo ya salvaje, la universidad competitiva, etcétera, pero también están saliendo casos de acoso en centros feministas. O sea, es decir,
en abuso de poder a estudiantes o doctorandas que quieren, o postdocs que quieren hacer una carrera, ¿no? En el sentido de imponer y no dejar que tú puedas decidir nada. Entonces, me parece que es algo que también hay que tener en la cabeza. Evidentemente no es comparable con lo otro, pero me toca, porque te toca más, ¿no? Igual que te toca más una violencia de género de izquierdas que de derechas porque la ves venir, pues te toca todavía más estos casos, ¿no? Y es que me han llegado 3 o 4. Entonces, pues eso. Bueno, no quiero acabar con este mal gusto, pero me parece que la universidad está generando actitudes muy autoritarias con esta competitividad tan bestia y que tenemos que vigilar, no sé. Pues Yo, muchas para gracias. acá, Aranza, ¿querías decir algo más? ¿No? Yo para acabar con un buen gusto también, o sea, igual agradeceros a las dos muchísimo por tomaros este tiempo y también a, bueno, a las demás compañeras de Cataluña que os habéis conectado y las de México que también que hicieron un esfuerzo ahí, les estuvimos como diciendo, y además creo que fue como todo o sea, como que hubo todo este compartir de saberes. También deciros que justamente ellas están acompañando ya a las estudiantes que están en huelga y están en una posición complicada dentro de la facultad y justamente, ¿no? Hacer este esfuerzo de conectarse aquí tiene que ver con que hay muchas ganas de aprender a seguir haciendo este trabajo que es un poco lo que decías, Lidia, ¿no? O sea, que el proyecto que hemos ido generando es para no pensar que nosotras desde aquí vamos a decir allá cómo hacer los protocolos y las cosas, cuando lo que nosotras queremos como académicas feministas habitando este espacio del norte o del norte del sur, lo que queremos es aprender cómo se resiste, ¿no? Y justamente lo que nos estamos encontrando y que también es lo que está haciendo Aloe con las estudiantes, pues son un montón de maneras cotidianas en las que eso se está haciendo y creo que aquí se han compartido esos saberes. Entonces también os invitaremos el 27 de junio, que es el Ágora, que es le hemos llamado Ágora Feminista, que es este espacio en donde queremos, por un lado, hacerlo de manera presencial en la Autónoma, que ya os pasaremos la información, pero habrá un espacio mixto, virtual, en donde queremos que coincidan por horario, tanto las compañeras de México como aquí, y habrá gente de otras universidades que no han estado, como las compañeras de la UAM, que hicieron la Reconstruir en México, y que justo lo que queremos es esto, ¿no? Abrir todas estas voces pues para ver cómo le hacemos en este espacio que bien decía Margot, de violencias institucionales cada vez más neoliberal y competitivo. Entonces, pues eso, que invitaros y que muchísimas gracias por estar aquí. Así que... Muchísimas gracias bueno, por darme este espacio vuestro, tan vuestro. Muchas gracias, Arantxa y Gracias. Margot y a todas, pero esperamos que el trabajo que habéis hecho siga y porque es muy necesario. De verdad que muchas gracias y estoy con Pilar, ¿eh? Que lo conoces y nunca acabas de conocerlo. Entonces no sé cómo se pueden compartir a veces y, ¿sabes? Y contarnos más las cosas, pero para articular, ¿eh? Para articularnos también. Muchas, muchas, Gracias, muchas Sara. gracias y mucha suerte. Gracias, Sí. abracitos feministas. Un beso. Adiós. Gracias. Adiós.